La verdad. Bueno, buenas tardes a todos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente con este estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 3 y en el subtítulo 8. Yo ya les he explicado que esto en esta Biblia Scofield se maneja por subtítulos para que todavía más claro nos quede y entendamos mejor. Este subtítulo 8 dice: el veredicto final, todo el mundo es culpable ante Dios. Y hoy vamos a tratar los versículos 9 y 10. Entonces todo el mundo es culpable ante Dios. Ese es el veredicto final. En la palabra clave dice: no hay justo. En la TLA dice: nadie es justo. En la PDT dice: todos son culpables. Mejor dicho, ese es el veredicto final. No hay justos, todo el mundo es culpable. Esto se pone bueno, es tremendo, esto nos habla y esto nos puede mostrar a nosotros quiénes éramos antes de Cristo y que en esta lista estábamos nosotros también. Entonces, versículo 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esos son los versículos 9 y 10. Amén, amén. Entonces, versículo 9, en la TLA dice: ¿quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. En la PDT dice: ¿estamos entonces en peores condiciones que los demás? Claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado. En otras versiones, yo pongo otras versiones porque me parece interesante y ayuda a dar más claridad. Todos están bajo el poder del pecado. En la Dios habla hoy. Todos somos pecadores. Todos están sujetos al pecado. Todos son controlados por el pecado. Todos los hombres son pecadores. Todos están sometidos al dominio del pecado. Culpables, mejor dicho. Solamente tiene una palabra clave este versículo 9. Pecado. El código es 266 del griego hamartía y habla de ofensa, pecar, pecado, pecaminoso, cometer pecado, practicar el pecado. Por metonimia, la práctica de pecar, el hábito de pecar. O sea que todos están habituados al pecado. O como podríamos decir, entre esos estábamos nosotros habituados al pecado. Le dimos al pecado habitación. Romanos 3:9, Romanos 5:12 y del 20 al 21, Gálatas 3:22. Esto es como una especie de apunte que yo pongo aquí. Ni los judíos son mejores o peores, ni los gentiles tampoco. Tanto judíos como gentiles son igual de pecadores. Todos los seres humanos están controlados por el pecado. O sea que hasta este momento de este estudio de Romanos, con todo el estudiado, el veredicto es culpables. Todo el mundo es culpable ante Dios. Ese es el veredicto. Un comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Todos bajo pecado. Tanto gentiles como judíos están bajo condenación. Y nos lleva al versículo 8. Ahí lo dice. Afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Y el dominio del pecado, versículo 10 al 18 y el versículo 23. Entonces usted lo lee y se da cuenta. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Significa bajo la condenación del pecado. Esto lo dice Wayne Partain y Bill H. Reeves. Es para que tengamos en cuenta esos comentarios y nos quede más claro. Entonces, según la palabra clave, pecado, la práctica de pecar, el hábito de pecar. ¿Cómo quedaría el versículo 9 según las palabras claves? ¿Quiere decir entonces que nuestra condenación es peor, entre paréntesis, o mejor que la de los demás, en este caso gentiles? Claro que no. Ya está dado el veredicto final. Tanto los judíos como los que no son judíos practican el pecado, tienen el hábito de pecar. Todos somos pecadores.
Los versículos finales son Romanos 3:5, Romanos 6:15, Romanos 11:7, Primera de Corintios 10:19, Primera de Corintios 14:15, Filipenses 1:18, Romanos 3 del 22 al 23, Isaías 65:5, Lucas 7:39, Lucas 18 del 9 al 14, Primera de Corintios 4:7, Romanos 1 del 28 al 32, Romanos 2 del 1 al 16, Gálatas 3, versículos 10 y 22. Eso en cuanto al versículo 9. Ahora el versículo 10, lo repito, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como dice en la TLA. La Biblia nos lo dice. O sea que cuando dice como está escrito es porque la Biblia nos lo dice. Nadie es justo. Como dice en la PDT. Pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. Acuérdense que estamos hablando de la justicia de Dios, o sea que ante Dios nadie es justo. Pero más adelante, pues les adelanto, más adelante vamos a ver cuál es la justicia o la manera en que Dios nos aprueba y nos declara justos. La palabra clave del versículo 10 también trae uno. Justo. El código es 1342 del griego dikaios y habla de equitativo, entre paréntesis en carácter o acto, por implicación inocente, santo y entre paréntesis absoluto o relativo. Dice, especialmente de quien su corazón está correcto delante de Dios, justo, piadoso, devoto. Mateo 13:43, Mateo 23:29, Mateo 25:46, Marcos 6:20, Lucas 14:14, Romanos 2:13 y Romanos 3:10. Un comentario para este versículo 10 de la Biblia del Diario Vivir. Pablo hace referencia al Salmo 14 del 1 al 3. No hay justo, significa nadie es inocente. No hay un solo justo. O sea, no hay persona que se haya ganado el estar bien con Dios. Pablo usa estas referencias del Antiguo Testamento para mostrar que la humanidad en general, en su actual condición pecadora, es inaceptable ante Dios. Debemos recordar lo que somos ante Él, pecadores alejados. No niegue que es pecador, más bien permita que su gran necesidad lo guíe a Cristo. Todos somos pecadores, mejor dicho, lo que estamos recibiendo en todos estos versículos son ¿qué? Malas noticias. Otro comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Pablo apela a las escrituras de los judíos, a una autoridad que no podrían negar. Y dice ahí, véanse el Salmo 14 del 1 al 7, Salmo 53 del 1 al 6, escrituras de los judíos del Antiguo Testamento. Justo, es decir, en el sentido absoluto de nunca haber pecado. No hay ni uno legalmente perfecto. Ni uno. Este versículo nos muestra enfáticamente y con pruebas en las Sagradas Escrituras que toda la humanidad está bajo la culpa del pecado, gobernada y dominada por el pecado, esclava de él, y solo el obrar es de continua maldad, por lo tanto, culpables. Lo dice Dios, yo no soy el juez. Entonces, según la palabra clave, justo, inocente, santo, con un corazón que esté correcto delante de Dios. O sea, que nadie tiene un corazón correcto delante de Dios. ¿Cómo quedaría este versículo 10 según las palabras claves o la palabra clave? Queda así. Viene hablando de que tanto judíos como gentiles son pecadores y que nadie es mejor que otros o que los demás, de que nadie es justo, nadie es inocente, santo o con un corazón que esté correcto delante de Dios. Ese es el veredicto, acuérdese del subtítulo, el veredicto final, todo el mundo es culpable ante Dios. Los versículos finales son Romanos 3:4, 11:8, 15 del 3 al 4, Isaías 8:20, Primera de Pedro 1:16, Salmo 14 del 1 al 3, Salmo 53 del 1 al 3, Romanos 3:23, Job 14:4, Job 15 del 14 al 16, Job 25:4, Jeremías 17:9, Mateo 15:19,
Marcos 7 del 21 al 22, Marcos 10, 18, Primera de Corintios 6 del 9 al 10, Gálatas 5 del 19 al 21, Efesios 2 del 1 al 3, Efesios 5 del 3 al 6, Colosenses 3 del 5 al 9, Primera de Timoteo 1 del 9 al 10, Segunda de Timoteo 3 del 2 al 5, Tito 3:3, Primera de Juan 1 del 8 al 10, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15. Entonces aquí ya con estos versículos damos final a Romanos 3 del 9 al 10. Y son dos versículos claves para mostrarnos que el veredicto es que todos somos culpables. Y de aquí para acá Dios nos muestra cada vez que somos más culpables y cada vez la necesidad más grande de un Salvador, de ese juicio y de esa ira de Dios. Entonces finalizamos estos dos versículos. Gracias, Dios les bendiga.